Muchísimas gracias primero por la invitación a esta charla, con la cual aprendo mucho. Me he quedado encantado con todo lo que ha dicho Magdalena. Creo que me sacó la mitad del libreto. Pero es que realmente es así porque la parte emocional es muy importante y últimamente se le está dando la importancia que tiene, cosa que no se hacía antes. Hago una aclaración, siempre me la hace hacer Elisabetta. Yo no soy el fundador de la Sociedad de Medicina Psicosomática, yo he sido vicepresidente y he estado en el grupo, es una sociedad que ahora no está más, ¿eh? Pero donde he aprendido mucho y donde me he sentido muy bien y he encontrado la parte de la medicina que más me gusta. Voy a hacer una pequeña historia chiquita. Yo cuando estudiaba medicina hice toda la carrera trabajando. Tuve esa oportunidad y eso me permitió estar al lado de los pacientes y de los médicos desde el primer año, lo cual me dio mucha ganancia en el aprendizaje de la relación médico-paciente y de la medicina real, no enciclopedista, no de los libros, que por supuesto es necesaria, sino de la relación directamente, del contacto directo con los pacientes. Había algo en la carrera que nunca me gustaba o no me cerraba, y era que siempre tenía que estar, si bien estudiábamos cómo funcionaban las cosas, porque había dos programas, perdón, que me encantaban en esa época, que era What's Wrong, qué es lo que está errado, y cómo funcionan las cosas. Eso a mí me entusiasmaba, me movía la curiosidad. Y yo decía, en medicina, si bien se estudiaba la biología, la fisiología, que era muy interesante, se le daba mucho hincapié siempre a la parte de la enfermedad. Y era más o menos como sentirse un ingeniero aeroespacial que estaba siempre estudiando por qué se caía el cohete y no cuáles eran las mejores formas de estudiar los medios de elevación. Esa era la idea que un poco me molestaba. Entonces, pasando el tiempo, me metí con todo esto de medicina psicosomática, que es una cosa muy vieja, que ahora lo llamamos psiconeuroinmunendocrinología, neurociencias, pero en realidad es lo mismo, solo que con la diferencia que hoy lo medimos, lo vemos con los equipos, la tecnología, y como el hombre necesita siempre pesar y medir las cosas, bueno, ahora lo tiene y ahora lo puede asegurar. Cuando la medicina psicosomática y las enfermedades en sí son todas psicosomáticas, y si no son psicosomáticas, son somatopsíquicas. Pero, y de eso doy fe. Doy fe porque cuando veo entrar a un paciente en el consultorio, antes de ponerme los lentes, veo que entra un oído con zumbidos, con problemas de hipoacusia, con vértigos, y cuando me pongo los lentes veo que ese oído viene pegado a una cabeza. Entonces, a medida que se va acercando al escritorio y me pongo los lentes y me acomodo, veo que la cabeza viene arriba del cuerpo. Y cuando se sentó delante mío, y ya enfoco con la parte de abajo de los lentes, que es para ver cerca, veo que además de ese cuerpo y esos problemas, viene una cosa invisible que ocupa casi todo el consultorio. ¿Y qué es el problema? El problema viene pegado. Con esto quiero decir un poco con humor que cuando entra un paciente, entra una cosa muy integral. En esa cosa muy integral tiene mucho que ver la comunicación. La comunicación es lo que se llama relación médico-paciente, lo que en las viejas épocas los maestros de Freud, los hipnólogos llamaban el rapport, lo que después Freud con su psicoterapia llamó la transferencia. Y esto me recuerda a un hecho histórico de Freud,
que después de venir de sus experiencias con Charcot y Perheim, que eran dos hipnólogos, va a dar una charla a los médicos generalistas en Viena y les dice a todos los médicos generalistas, tratando de explicar sus técnicas, ¿no? Pobre de los médicos que no se den cuenta que están haciendo psicoterapia, bien o mal, pero todos están haciendo psicoterapia. No podemos escapar de esa relación médico-paciente. Y esto, así como cuando el paciente entra con todo ese paquete entero, con esa cosa pegada que es el problema, y se sienta frente al escritorio y me dice, doctor, ¿puede ser que sea nervioso? ¿Puede ser que sea por el estrés? Yo me relajo y dije, bueno, ya tenemos el 50% del tratamiento ganado. Porque ese paciente ya viene predispuesto a ver justamente esa parte invisible que ocupa a veces el consultorio en toda su totalidad, y eso tiene que ver con su historia, que a veces es más dolorosa que el mismo problema o enfermedad o dolor que está teniendo. Aquí estamos hablando de la empatía, y la empatía que hoy se habla tanto, yo creo que tanto los médicos como los pacientes intuitivamente saben lo que es la empatía. El médico sabe cuando el paciente, la persona está sentada frente a él, si ese paciente vino a atenderse o vino a sanarse. Eso lo pescamos al vuelo. Y nuestra misión es que el que vino a atenderse pase a ser un paciente que viene a sanarse. Eso es lo que tenemos que hacerle entender. Pero el paciente también sabe perfectamente cuando solo es atendido o realmente existe la intención honesta de querer curarlo. Hay tres tipos de empatía generalmente en esta relación psicosomática. Una es la emocional. La emocional es esa que cuando vamos al cine y vemos una película triste se nos empiezan a caer las lágrimas porque nosotros nos ponemos en lugar del otro. Pero nos ponemos en el lugar del otro como si nosotros fuéramos el otro, con la historia que nosotros tenemos. Y entonces eso es algo casi reflejo, que no pensamos. Se nos cae la lágrima porque el otro está triste. Y eso, tanto en resiliencia como en medicina, a veces no sirve tanto. Ponerse en el lugar del otro emocionalmente, específicamente emocionalmente, a veces no sirve. ¿Por qué? Porque en medicina a veces si yo tendría que estar operando un paciente que es mi íntimo amigo, en un momento crucial donde tengo que decidir una técnica, y estoy comprometido emocionalmente, quizás no pueda estar lo suficientemente frío, y no por eso no tener empatía, para poder decidir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo mejor para él. Esa es la empatía cognitiva, o sea, me pongo en el lugar del otro, pero me pongo en el lugar del otro pensando cómo está el otro, no como a mí me parece que tiene que estar el otro porque yo me sentiría así. Yo me sentiría así, pero yo no sé si el otro se sentiría así. Todo ese trabajo mental cuesta un poco, pero ayuda. Ayuda a ponernos realmente en el lugar del otro. Aquí no estamos hablando de algo reflejo, de células espejo que responden. Estamos hablando de un trabajo cognitivo, del pensamiento. Y la tercera empatía es la que importa en la resiliencia. Es esta forma de verla, así cognitivamente, con el pensamiento, pero con el agregado de la intención de querer ayudar y de ayudar. Esto es importantísimo en la relación médico-paciente. Si yo tendría que hablar del estrés, que es una de las primeras causas digamos, de los efectos traumáticos que vemos en medicina para después relacionarlos con la resiliencia, bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo. Y lo único que voy a decir es que nosotros tenemos dos mecanismos rápidamente
para estar habitando este mundo en donde estamos. Uno es un mecanismo lento, es un mecanismo que tiene que ver con la adaptabilidad, con adaptarnos. Por eso en millones de años aquí seguimos estando. Y además también nos adaptamos a pequeñas cosas continuas que se van dando todos los días. Si no, fíjense, como acabamos de charlar, como acaba de decir Magdalena, y como todos tenemos que adaptarnos en esta situación que estamos viviendo a varias cosas nuevas, ¿no? No pocas. Estamos constantemente haciendo una situación de resiliencia. Y lo otro, que generalmente es lo que gana, por desgracia, perdón, el vaso hay que ponerlo lejos de las computadoras porque los líquidos tienen atracción por las computadoras y después tenemos que ser resilientes y tenemos que comprar otra. Lo otro que decía es que es un mecanismo no lento, adaptativo, sino que es un mecanismo rápido, instantáneo, reflejo. Y eso tiene que ver con la supervivencia. Eso tiene que ver con el videíto que pusieron por ahí, que no sé quién lo hizo, me imagino que la chica esta que maneja la parte técnica, cuando me hace aparecer el tigre Juancho, que nunca lo había conocido realmente, pero ahí vi que está, que lo agregaron, algún día lo voy a conocer. Bueno, esta reacción tiene que ver con la parte que es totalmente improvisada, rápida, y que no es reflexiva. Es un instinto de supervivencia. Y aquí lo único que tenemos que hacer, en realidad tenemos tres posibilidades. Nos quedamos quietos, es posible que nos coma el tigre, el Juancho, como aparece ahí. La otra es que peleemos, cosa media extraña, ¿no? Porque el tigre seguro que nos va a ganar. Y la otra que seguro la que vamos a hacer, salimos rajando. Bueno, ese mecanismo de supervivencia, ese mecanismo rápido, es siempre, yo diría que el 80 o 90%, el motivo que viene con el paciente en esa consulta grande. Esa parte pegada que viene junto con el oído, con la persona y demás, esa parte grande invisible tiene que ver con ese miedo, que es el que le dispara el estrés, que es el que posiblemente le disparó el problema somático, el problema, la enfermedad que tiene. Y a veces esa es la tarea nuestra, no solo hacer un diagnóstico, un tratamiento como médico, medicamentoso, quirúrgico, hacer todos los estudios necesarios y prácticas necesarias para hacer un diagnóstico y descartar toda la organicidad, o sea, cuál es el problema en sí, y por supuesto tratarlo médicamente, quirúrgicamente, pero tener en cuenta también esa parte tan grande, ese problema. Ese problema puede haber sido un problema muy grande, o puede ser, como la mayoría de las veces, muchos problemas chiquititos que se van acumulando. Pero en el tiempo, la acumulación de esos problemas chiquititos pueden ser muy grandes. Y eso es lo que tenemos que ver en la medicina psicosomática. Esto, indudablemente, si dijimos que hay un proceso adaptativo que tiene que ver con la resiliencia, sería lo ideal. Y explicarle al paciente todos estos mecanismos adaptativos y formas protectoras que podemos hacer y que puede hacer para mejorar, cuando el paciente está con el dolor, con el problema, evidentemente no lo puede ver. Es todo un trabajo. Pero esto tiene que ver con lo siguiente. Así como hay dos mecanismos, como dije, uno de supervivencia y otro de adaptación a nivel corporal, existen también a nivel mental dos mecanismos que tienen que ver con la parte mental y que tienen que ver con la forma de ver ese problema. Uno es un mecanismo rápido, un mecanismo automático, un mecanismo que se lo llama red por default o sistema rápido. Este sistema rápido es el que hacemos todo para comparar cuando estamos manejando el auto. Manejamos el auto, no pensamos, y estamos hablando con nuestro compañero, compañera, sobre las cuestiones del trabajo y demás.
Este mecanismo funciona siempre, constantemente, no para nunca. Y este mecanismo rápido tiene un sesgo, tiene la capacidad de tener un error. ¿Y saben cuál es el error? El error, buscar siempre la respuesta más fácil, la respuesta más rápida. Así que imagínense que ante una circunstancia adversa o un problema o una enfermedad, si tienen que tomar una decisión entre sí o no, ¿qué es lo primero que va a decir? No, no. Y esos no acumulativos, no, ya se hace un sistema redundante en nuestro cerebro. Y esto, alguien que es un nombre en la psicología positiva, que es Seligman, tiene que ver, habla de que hay algo que se está formando constantemente, con una arritmia constante, y que se forma en el cerebro, tiene su correlato cerebral. Él lo llama eso desesperanza aprendida. Y la desesperanza aprendida él la demostraba con unos ratoncitos que le daban de comer, y cuando le daban de comer en diferentes casillas, primero iban y comían, pero después le daban, pobrecitos, una patada eléctrica donde comían. ¿Qué hacía el ratón? Aprendía a ir al otro lado donde no le daban la patada eléctrica. Y eso lo hacían continuamente, pero llegaba un momento que como los investigadores le cambiaban siempre el lugar donde le iban a dar la patada eléctrica, el pobre ratoncito le decía: yo ya no aprendo más. Ya no quiero saber más nada de la patada eléctrica, porque una vez es un lado, otra vez es en otra casilla, otra vez es en otra casilla, no quiero más patadas eléctricas, me dejo estar. Y eso sucede, se dejan estar y estos ratones morían. Eso pasa, eso es lo que Seligman llamaba la desesperanza aprendida. Y eso pasa neurológicamente. Nuevas conexiones cerebrales se arman y podríamos decir que no solo está la desesperanza aprendida, sino que está la enfermedad aprendida, está el dolor aprendido. Pero por suerte, Seligman también pensó en algo muy importante. Dijo: si existe esto, también debe existir la esperanza aprendida. Y oh casualidad, sí, existe. Y existe porque empezó a cambiarle ideas y emociones, en realidad ideas negativas por ideas positivas, que se transformaron en emociones negativas por emociones positivas. Y eso fue cambiando la emoción rápida y ese sentimiento angustiante que era crónico por unas emociones nuevas y por un sentimiento de situación optimista y de futuro ilusorio optimista muy importante. Esto también tiene su correlato neurobiológicamente comprobado. O sea, si se hablaba de esto hace unos años, nos miraban medio como rarito. Dicen: ¿de qué me estás hablando? Bueno, hoy la neurociencia mide todo esto, porque lugares estructurales, zonas del cerebro, la amígdala, que es la que se encarga del miedo, se achica cuando ese pensamiento positivo se estimula. El hipocampo, que es el que se dedica justamente a frenar a la amígdala para que no salte siempre con el miedo, agranda la cantidad de neuronas que tiene, porque las neuronas siguen aumentando. La corteza prefrontal se irriga más, porque es necesario justamente en estos momentos de adversidad tener justamente fijeza y tener una capacidad de elegir las cosas y de definir qué es lo que se debe hacer con una habilidad muy fina. Entonces, acá también podemos decir, bueno, si existía la desesperanza aprendida y la enfermedad aprendida, también puede existir el no dolor aprendido y la no enfermedad aprendida. Esto es fundamental. Esto es fundamental y yo quisiera un poco redondear todo esto. Si tengo que hablar de los problemas que trae el estrés en la parte somática, es muy fácil, todos lo saben, a nivel hormonal, con el cortisol, a nivel
de nuestro sistema nervioso, aumentando la tensión arterial, dando taquicardia, extrasístoles, problemas cardíacos, a nivel inmunitario, tan importante en este momento, que nos lo baja, el estrés nos lo baja. Entonces, creo que es bastante importante tener en cuenta el tener un estado de ánimo y ideas positivas. A nivel genético, que también en una época se decía de qué me estás hablando, son cosas raras, hoy está comprobado que podemos mejorar, no solo con la epigenética, enfermedades que están en los genes guardadas y que están guardadas como expresión, y podemos hacer que no se expresen, o sea, enfermedades que están en el código, pero si podemos hacer que no se expresen, no es ninguna papada, podemos hacer que la enfermedad no exista. También genéticamente, últimamente se ha descubierto que podemos tener una mejor vida con algo que se llama el control de la telomerasa. Los telómeros son unas puntitas que están en los cromosomas y son unos capuchones que hacen que cuando se dividen no se despeluche el ADN. Bueno, eso se va gastando y el estar en un buen estado de ánimo, el no estar estresado hace que eso no se gaste y eso hace que nos prolongue la vida y que tengamos una mejor calidad de vida. Resumiendo, ¿qué es lo que hago yo y qué es lo que creo que funciona? Por lo menos a mí me funciona. Es tener en cuenta cuando veo al paciente, cuando estamos frente al paciente y cuando nos comunicamos. Yo siempre le digo a los pacientes que hablo con ellos y los que le digo, se los digo de una forma muy egoísta. Me miran con los ojos muy grandes, siempre digo esto, porque cuando se los digo es para escucharme yo, para que cuando yo estoy con problemas, que indudablemente humanamente también los tengo, me acuerde de lo que les dije y me sirva. Y lo que hago es lo siguiente. Creo que es muy importante enfocarse en el presente. Enfocarse en el presente, no, primero, sobre todo con una idea de futuro ilusionante, con una meta, sobre todo con una meta. Porque si no hay una meta, ¿para qué nos vamos a movilizar si en realidad no vemos la meta? Mejor me quedo acá, total no voy a ver nada nuevo. Esto tiene mucho que ver con la zona de confort, o sea, salir de la zona de confort, que de confort no tiene nada más que el nombre, porque en realidad lo único que hace es estancarnos y dejarnos sin la posibilidad de vivir cosas mucho más lindas y mucho más bonitas. Entonces, para ir a buscar el chocolate que está en la heladera y movilizarme, tengo que saber que está el chocolate. Pero cuando estamos en una situación de dolor, de enfermedad, vulnerable, o cuando tenemos una angustia mental que nos está golpeando, lo que menos vamos a pensar es que ese chocolate está en la heladera. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es imaginar que el chocolate está en la heladera y movilizarnos, porque si no nos levantamos para ir a buscarlo, y si está, y bueno, nos la perdimos. Eso por un lado. Y seguir en el presente, también teniendo en cuenta el pasado. El pasado no como una cuestión nostálgica, como una mochila, como una cuestión dolorosa, y con todo un arrastre de lamentos, sino todo lo contrario, como una carga, como un paquete, pero como un paquete de aprendizaje, y como un paquete de experiencia que hacen que eso sirva para movernos en el presente. Por último, y basta, les digo que hay algo que a mí me entusiasma, y que yo lo llamaría en medicina resiliencia preventiva, y le daría otro nombre, resiliencia preventiva predictiva. ¿Por qué digo predictiva? Porque estoy seguro que funciona. Ya lo puedo saber, ya lo puedo predecir. Y esto es algo fantástico. Cuando se los diga no me lo van a creer, pero después me lo van a creer. Ustedes imagínense
que tuviéramos la posibilidad de viajar al pasado, como en la película de Volver al Futuro, y podemos llegar antes de que sucedan los hechos traumáticos, los problemas, las situaciones vulnerables, o antes de que se den las enfermedades, y nosotros podamos dar las herramientas para prevenirnos, predecir antes de que vengan esos problemas, o darle los elementos y los mecanismos para defendernos si es que los problemas vienen, y tratar de que nos hagan el menor daño posible. Si eso fuera posible, sería fantástico. Bueno, y acá me engancho un poco con lo que dijo Magdalena. Sí, eso se puede hacer. Podemos conectarnos en el espacio-tiempo, el presente, con el pasado. ¿Y cómo se puede hacer eso? En el mismo momento y en el mismo espacio-tiempo. Bueno, conectándonos con ese pasado que está enfrente nuestro, con ese comienzo de pasado, con ese origen del pasado, que después va a ser el futuro. Ese origen del pasado, que lo tenemos frente a nosotros y que va a ser después el futuro, es la niñez, son los chicos, es la infancia. En ellos todavía, posiblemente, y es lo que deseamos, si lo tomamos tempranamente, antes de que su cerebro, que él es chiquitito, pero su cerebro es muy grande y está constantemente en un mecanismo de cableado, de evolución, armando todas sus estructuras de lo que va a ser su carácter en el futuro, se está moldeando. Si podemos trabajar en ese pasado que está presente antes de que llegue el futuro, con todos los problemas, podemos hacer cosas fantásticas. Así que termino con esto, y bueno, hay muchas cosas para hacer, de todo hay para hacer, y sabemos que hay con qué hacerlos, que están medidas, que están comprobadas, simplemente hay que ponerse manos a la obra. Muchas gracias.